Daniel Lipovetsky, muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros. Hola, buen día Carlos, ¿cómo estás? Bien, bárbaro, así disculpa que haya hecho terapia al aire antes de saludarte. No, todo bien, yo te escuchaba con atención y... No, pero es porque no, pues después te manda el mensaje, che, solamente entrevistada a Cambiemos, o algún pelotudo me ha puesto cuánto te paga Cambiemos, viste, ese tipo de boludeces, y el programa sigue siendo igual, bueno, con una diferencia, el gobierno ahora son ustedes, y es obvio que la mayor cantidad de notas se la lleva el gobierno, pero ahora cuando uno los llama solamente salen por radios de ellos. Bueno, problema de ellos, no es mi Eso creo problema. que es un error. Yo, en caso particular, y vos lo sabés muy bien, Sí, hablo por todos los programas, vas a C5N y te has con línea editorial opositor al gobierno, pues yo creo que uno tiene, digamos, de alguna manera, algunos representantes del pueblo tiene que ir a explicarle a todos los votantes, inclusive a los ciudadanos que ven programas y que tienen quizá un pensamiento opositor, pero creo que tiene que escuchar también la oposición del gobierno, del oficialismo, de Cambiemos, y por eso creo que ir a todos lados es un error no ir, como bien vos lo decías recién. ¿Viste? Pero bueno, allá ellos. Daniel, 2 años de gobierno de Macri, te escucho. Ya, yo creo que más que hacer un balance personal, que no lo podemos hacer, yo creo que el balance lo hizo la ciudadanía, ¿no? Lo hicieron los argentinos el 22 de octubre, cuando votaron el 42%, 11 millones de argentinos acompañaron a los candidatos de Cambiemos, es decir, que el balance que hicieron es un balance positivo de todos los años de gobierno. Creo que el cambio que ellos, que todos los argentinos, la mayoría de los argentinos votaron en el 2015, vieron en estos 2 años que es un cambio posible, que hay un gobierno que quiere hacer esos cambios, y por lo tanto, digamos, decidieron con su voto seguir acompañando este proceso, y creo que en ese sentido el balance es positivo para empezar a resolver graves problemas que tiene en Argentina, ¿no? Desde la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, la inflación, bueno, todas cuestiones que el gobierno está trabajando, por supuesto que son temas de muy difícil resolución, porque venimos de muchísimos años donde se fomentaba todo lo contrario, y por lo tanto es un proceso que es a largo plazo, pero creo que de a poco vamos avanzando, y creo que la inflación este año, a pesar de que sigue siendo alta, ha bajado a la mitad del año pasado, y seguramente vamos a seguir avanzando, y la lucha contra la corrupción, bueno, está clara, ¿no? Los últimos acontecimientos marcan claramente, más allá que es una decisión de la justicia, hacia dónde va la Argentina, ¿no? La Argentina se acabó la impunidad de todos, ¿no? De los funcionarios corruptos, de los uniformados, de quien sea, no hay más impunidad en la Argentina. Sí, pero ahí hay un par de temitas, digo, es verdad, hoy le tomé decisión a D'Aleto, y créeme que D'Aleto rindió como si estuviera en la facultad, ¿viste? Es verdad que el gran problema es el déficit, digamos, para el bolsillo de cualquier ciudadano la inflación, para el gobierno es el déficit. Pero habían dicho que no iban a avanzar sobre los jubilados antes de las elecciones. El 86% de los jubilados votó a Cambiemos. Y se viene la reforma previsional, bueno, que ahora la vas a tener que tratar, vas a ser uno de los que la va a tener que tratar en diputado en extraordinaria. Digo, ¿cómo explicas eso? Mira, yo creo que las reformas que anunció el presidente ya son casi 2 meses ahí en el Centro Cultural Kirchner, creo que sabiamente él planteó que las reformas tenían que ser, son reformas estructurales, tenían que llegar al Congreso con un nivel de consenso previo, y así lo hizo. Me parece que fue una buena decisión. Podría haber hecho lo contrario, podría haber dicho, estos son mis proyectos, nosotros sacamos el 42%, acá estamos, como lo han hecho muchos gobiernos antes, pero todo lo contrario, buscó el consenso, y la reforma previsional es una, ¿no? La laboral la consensuó con los representantes de las centrales trabajadoras y de la CGT, y la reforma previsional la consensuó con los gobernadores, y 23 de los 24 gobernadores acompañaron la necesidad de una reforma previsional. Cuando uno tiene responsabilidad de gobernar, tiene que, tiene una visión quizá distinta para el que no tiene esa responsabilidad. Por eso a veces uno le extraña cuando el kirchnerismo ahora critica todo, cuando antes, cuando gobernó 12 años y saben lo que es gobernar. Pero más allá de eso, en el caso de la reforma previsional, yo creo que hay que separar 3 puntos. Un punto que para mí es muy positivo, que es de darle la facultad al trabajador de poder seguir trabajando 5 años más después de cumplir la edad jubilatoria y los aportes jubilatorios, a decisión de él. Me parece que hoy en Argentina y en el mundo, la edad, digamos, la posibilidad de trabajar hasta de mayor edad se ha extendido,
y hay muchos trabajadores que les gustaría seguir trabajando después de los 65 años y hoy, si el empleador los obliga, se tienen que jubilar. Parece que es una buena iniciativa por parte del gobierno modificar esto. Luego la ratificación del 82% móvil para los haberes mínimos creo que también es una buena decisión. Y el más polémico, digamos, el que genera, que vos te referías, que es el método de actualización, yo primero preguntaría si el método actual es correcto, ¿no? Un método que está atado a la recaudación impositiva. ¿Por qué se habrá puesto? Bueno, no es un método normal. Vos sabés bien, tenés más o menos la misma edad que yo, que en la Argentina, antes de la etapa de la convertibilidad, las deudas se actualizaban por el índice de precios del consumidor, que es el lógico cuando se indexaban las deudas, no la recaudación impositiva. ¿Por qué se recurrió a este modelo? Y se recurrió porque en el INDEC nos decía que teníamos 5% de inflación en la época del kirchnerismo cuando teníamos 25%. Entonces se buscó esta ficción que en definitiva está en la actualización de los saberes jubilatorios a un tema que no tiene nada que ver ni con los saberes, ni con los salarios, que sería lo lógico, ni con el costo de vida, que es la recaudación impositiva, que tiene otras variables, por ejemplo, la variable de la situación económica y también la variable de la reforma impositiva. Por ejemplo, nosotros ahora estamos pensando en una reforma, estamos tratando una reforma impositiva, una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal, que es bajar la presión fiscal para estimular la producción y para estimular el empleo, si lo aprobáramos, impactaría directamente en la actualización de los jubilados. Por lo tanto, me parece que actualizarlo a través de un método atado a los saberes y a la inflación es el método más lógico y correcto, como aplica la mayoría de los países del mundo. Y lo otro te lo digo al revés, creo que con la reforma laboral se van a quedar cortos. La Argentina necesita una reforma laboral en serio porque no es lo mismo una paritaria contra Techín que una paritaria de una metalúrgica en Tandil. No es lo mismo una paritaria, voy a decir así, contra Clarín o el diario El Día, que una paritaria contra el diario La Arena, que es el principal diario de La Pampa. Y no es lo mismo lo que puede pagar Infobae a lo que puede pagar Cadena Va. Me parece que ahí los sindicatos se le van a poner los kilos encima al gobierno y la reforma laboral se va a quedar corta. Y te lo digo porque esto que vos decías coincido, que se pueda laburar hasta los 70. Yo soy un emprendedor, no me imagino jubilado. Primero de todo, no me imagino jubilado. Sí. Y segundo, soy un emprendedor, y también esto existe. A ver, vos lo sabés bien, de los 12 meses del año son poquísimos los medios que cobran pauta los 12 meses del año, publicidad del mismo cliente, ¿no? Sea estatal o privado, nadie te paga 12 meses. Debe ser Clarín por lo enorme que es y alguna radio nacional muy importante, Mitre, el grupo Clarín. El resto ninguno, yo cobro pauta 9 meses, 6 meses y con eso armo el año, ¿está claro? Claro, no. Por eso me parece que la reforma laboral es al revés, se van a quedar cortos. Bueno, mira, cuando uno decide este proceso que para mí fue correcto del presidente Macri de consensuar los proyectos antes de llegar al Congreso, la búsqueda de los consensos hace que a veces salga la mejor ley posible y no la mejor ley que uno piensa. Y es lógico, así sea, nosotros lo venimos trabajando en estos 2 años y te puedo asegurar que muchas de las leyes que hemos votado, a mí me hubiera gustado que tengan alguna cuestión que no están incluidas, incluso la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la responsabilidad penal empresaria que acabamos de votar hace poquito tiempo y que yo fui el informante de la Cámara de Diputados. Luego el Senado la modificó y en ese marco, tuvimos que aceptar las modificaciones del Senado. Son a veces las reglas de juego del sistema bicameral y de la búsqueda de consensos y de cámaras que uno no tiene la mayoría, lo cual de alguna manera también está bien, ¿no? Yo creo que el constituyente, cuando redactó la Constitución y pensó en representación proporcional, estaba pensando justamente en cámaras donde nadie tenga demasiada preponderancia sobre otro bloque, y eso ayuda a que haya que buscar los consensos, pero también a veces hace que las leyes no salgan todo lo bien que uno quisiera, ¿no? No, yo te decía, pensando en las pymes y los emprendedores, ¿no? No, claro, sí, pero también el tema de las pymes, mira, hemos sacado una ley de pymes y seguramente... Sí, la ley de pymes del año pasado fue muy buena, tuvo, a los medios digitales, el ejemplo, lo favoreció, nos bajó el IVA, no ganancias, pero nos bajó el IVA. Sí, la reforma impositiva que vamos a votar también va a beneficiar a las pymes, seguramente, le va a bajar el costo fiscal de una manera importante, aparte va a permitir aplicar el impuesto al cheque como descuento de ganancias. Creo que es una buena iniciativa. Tenemos un país con una presión fiscal enorme y a pesar de eso, el diseño
de los impuestos no está diseñado a estimular la creación de empleo y la producción. Me parece que esta reforma va en ese camino, creo que está bien pensada, pero en algún momento tenemos que pensar seguramente es un tema que se viene debatiendo en el marco del derecho del trabajo en la Argentina, te diría desde hace muchísimos años, que es si deben aplicarse las mismas reglas a las pymes que a las empresas grandes, ¿no? Y bueno, es un tema que en algún momento tenemos que dar en el debate con él. Bien, hay... A ver, algo me decías en general de la justicia y la corrupción. Digo, las últimas detenciones no tienen que ver con corrupción. ¿Qué opinión tenés? Digo, y a ver, y tampoco quiero ofenderte, digo, ¿te considerás, un hombre de la comunidad, como Wolf? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí. Digo, bueno, no, porque digo... No soy militante como Waldo, que es un militante de las organizaciones. Yo sí, por supuesto, soy judío y con mucho orgullo lo digo, pero no milito en las organizaciones como Waldo, que es un excelente representante y fue vicepresidente de la DAIA, ¿no? ¿Y cómo has tomado este fallo esta resolución de Bonadío de encarcelar a algunos y pedir el desafuero y detención de Cristina? Mira, primero decirte que esto creo que tiene alguna dosis de corrupción, más allá que el delito, la calificación legal sea traición a la patria, ¿no? Porque yo creo que este acuerdo, esta cesión que otorgó, esta traición que hizo el gobierno de kirchnerista con respecto a Irán, lo hizo a cambio de algo, y seguramente era a cambio de los muy buenos negocios vinculados con energía, y donde participaba Irán y por supuesto la Venezuela de Chávez. Pero más allá de eso, yo siempre lo dije, que creía que Cristina estaba dije incluso en Animales Sueltos hace un mes que más o menos estuve ahí, y le decía que yo creía que Cristina tenía que jurar, porque salvo que su situación procesal empeorara, que no empeoró y por eso juró, pero también decía que esta causa para mí estaba muy complicada. Y estaba muy complicada porque, en definitiva, ninguno de los que tuvo que hacer sus defensas jurídicas en este tiempo, incluido la expresidenta, pudieron explicar la redacción del artículo 7º del memorándum, que es la clave de todo esto. Pues después todo lo demás que es esto materia de política exterior y no es justiciable, todas esas tonterías que se han dicho en los últimos días. Nadie dice que el artículo 7º del tratado del memorándum, este tratado internacional, dice que inmediatamente luego de firmar, el 27 de enero, si me no recuerdo, de 2013, inmediatamente después de firmado, tenía que ser comunicado esa firma a la Interpol. ¿Por qué digo que es raro esto? Porque vos sabés bien, y se ha hablado mucho en estos días de eso, es que los tratados internacionales, para que entren en vigencia, al menos en nuestro país, tienen que tener la aprobación parlamentaria, tienen que ir al Congreso, cosa que después lo hizo. Pero hasta que no tenga aprobación parlamentaria, ese tratado no podría tener efecto ningún efecto jurídico. No, por lo tanto, cuando dice que inmediatamente puede ser firmado, es decir, no después de ser aprobado por el Congreso, puede ser firmado, tenía que ser enviado el aviso al Interpol, eso demuestra cuál era el objetivo del memorándum, que lo dice Bonadío en su fallo, era flexibilizar las alertas rojas. Y esta era la clave. Por eso Bonadío tampoco lo dice bien en su fallo también. Daniel, se perdió justo cuando ibas a explicar el fallo de Bonadío. Sí, me quedé ahí. Y por lo tanto, bueno, Bonadío lo dice claramente. Dice, nadie explicó quién escribió este memorándum. Dice, Timerman dice que lo escribió él en una habitación de un hotel que no recuerda cuál. Es mentira, la realidad es mentira, y por eso Bonadío lo duda, que lo tendrán que terminar los jueces. La realidad es que lo escribieron los iraníes, y el objetivo de los iraníes, lo único que querían era flexibilizar las alertas rojas. Y es por ese motivo que luego de firmado y que se envió comunicación al Interpol, no se preocuparon, no les importaba. Lo único que les importaba era el artículo 5, que era el aviso a las alertas rojas al Interpol de que se había firmado un memorándum. Entonces, la verdad, hay posibilidad de que haya habido traición a la patria, y por lo tanto creo que de ese marco el fallo es correcto. Ahora después podremos hacer una discusión mucho más detenida si la aplicación de la doctrina Irursun, que es la que se aplicó para el caso de Vido, y la prisión preventiva, es aplicable para todos los casos, ¿no? Y ahí, bueno, por supuesto, como hombre de derecho, como abogado, tengo algunas dudas, ¿no? Y esto le pregunto a Lipovetsky, el judío, ¿vos te has dado cuenta,
lo sucia que está todo esto. Yo me atrevería a decir esto: el único héroe de estos últimos años fue Pepe Eliashev, que lamentablemente, bueno, murió de esas enfermedades innombrables. Digo, Nisman, cuando Pepe Eliashev hizo la denuncia, estaba en contra de Pepe Eliashev. Digo, esto lo cuenta hoy Fontevecchia en esta nota que se llama Creer. Sí, es cierto, un recuerdo muy grande a Pepe. Tal vez Nisman en ese momento estaba en contra porque no tenía claro, pues insisto, este memorando una aparición de gallos y medianoche, no había gran información sobre eso. Pero bueno, también me parece que hay que hacer un recuerdo a Nisman y un recuerdo a Nisman por su denuncia y un recuerdo a Rafecas por haber desestimado la denuncia in limine, ¿no? Porque la verdad que al menos, si vos sos un juez probo, lo mínimo que tenía que haber hecho Rafecas, que aparte se vestía defensor de los derechos humanos y un perfil de ese tipo, tenía que haber abierto la denuncia, poner la prueba y después, bueno, después la justicia es la que tiene que decidir, y en este caso también, ¿no? Después, yo siempre digo que Cristina tiene todos los recursos necesarios para cuestionar la medida, Cristina y Zanini y todo lo demás, después serán las instancias superiores que deberán decir si es correcto o no el fallo, ¿no? Lo que guste es, para cerrar, pensando en estos 2 años de Cambiemos y el futuro, que si les va mal, digo, donde hay algunos que desean que les va mal en esta cosa argentina que parece que disfrutamos que le vaya mal al otro, el problema es que nos va a ir mal a todos. Sí, claro, bueno, yo creo que nos esperan 2 años muy, muy importantes para el futuro del país. Me parece que el presidente ha encarado una serie de reformas que son necesarias. ¿Y por qué digo necesarias? Bueno, uno tiene que plantearse si está satisfecho como está la situación de la Argentina hoy. Y creo que cualquier hombre, cualquier persona de bien va a responder que no está satisfecho. Si pensamos en un país que tiene los altos niveles de pobreza y desigualdad que tiene la Argentina hoy, no puede responder que está satisfecho como está el país, salvo que seas un egoísta. Y por lo tanto, de ese lugar, creo que el presidente mostró una vocación de poder resolver esto, que lamentablemente no lo ha podido resolver ninguno de los gobiernos anteriores. Me parece que en ese marco yo creo que lo mejor que le podría pasar a nuestro país es que hoy todas las fuerzas políticas acompañen este proceso. El año que viene no hay campaña electoral, por lo tanto creo que hay que poner todos un poquito, me refiero a todos los que participamos y militamos y de alguna manera activamos, por ejemplo en el Congreso, poner un poco el hombro, acompañar al gobierno con este proceso y después ya en el 2019 discutiremos nuevamente si las medidas que fue tomando el presidente Macri son correctas o no, y en ese marco las argentinas volveremos a elegir.